Bueno, final, empate, que sacáis que sea victoria, ¿no? Por cómo ha sido ese final. Sí, después de cómo se ha dado el partido, de lo difícil que ha sido, del equipo que es la Cheneta, que es un gran equipo y bueno, pues nos ha puesto hoy las cosas muy difíciles. Aquí en su campo tiene los conceptos muy claros, saber a lo que juegan y bueno, pues al final hemos sabido creer y hemos tenido la recompensa del gol. Esto nos pone un poquito por delante en la eliminatoria, pero bueno, sigue estando 50-50 porque la Cheneta es un gran equipo, lo ha demostrado durante todo el año y bueno, pues ahora tenemos el partido de vuelta en nuestra casa y ya te digo, a seguir, a disfrutarla y a luchar como lo hemos hecho hoy. En estos partidos tú ya sabes muchísimo, en esos momentos que estás sufriendo es aguantar, porque ha habido momentos que parecía que marcaba el segundo la Cheneta y luego al final no te habéis ido a reaccionar. Sí, ellos han tenido acercamientos peligrosos, varios disparos desde la frontal del área que Dani ha estado muy bien y bueno, estaba el partido ahí, estaba roto, nosotros también llegábamos, quizás no con tantas finalizaciones, pero bueno, creábamos peligro y bueno, pues en una de ellas, por banda izquierda, ha llegado el gol del empate, contento por haber metido gol, por haber ayudado al equipo y nada, a seguir que nos queda 90 minutos más para conseguir pasar. Debe ser la leche, ¿qué se siente en ese momento que marcas un gol en el minuto casi 90? Sí, bueno, es algo que no se puede, es una felicidad inmensa, una alegría, el trabajo, un delantero que bueno, pues vive del gol, este año que quizás uno no está disputando los minutos que uno quiere o que pues todos queremos jugar más, eso está claro, pero bueno, ya te digo, muy feliz, muy contento de haber podido ayudar al equipo, de haber jugado 90 minutos, de haber podido ayudar al equipo con el trabajo, con la pelea y sobre todo de haber anotado el gol que seguimos estando por delante de la eliminatoria y bueno, ya nos queda el partido de vuelta. Por último, que dices a aficionados, muchos se han acercado ya aquí a dices a ellos en la vuelta para mañana. A nuestra afición es un espectáculo desde mi antigua etapa hasta el día de hoy. Tenemos una afición de 10. Hoy sí que es verdad que era un desplazamiento cercano, pero bueno, hemos ido a Castellón, ha habido afición. Nuestra afición es un espectáculo, decirle que nos quedan 90 minutos más en el Clariano, que necesitamos de su aliento, que lo han hecho todo el año, que espero que esta semana vuelvan a hacerlo y nos ayuden a conseguir pasar la eliminatoria.